A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de salud renal y reumatológica. Hoy vamos a tratar sobre diálisis. La diálisis es un tratamiento que se viene utilizando ya desde hace algunas décadas a nivel mundial, pero que todavía está encerrado en algunos mitos y falta de criterio, con conceptos equívocos, que hace que sea visto todavía con miedo y como un equivalente de muerte. Ahora queremos aclarar algunos conceptos para que se tomen en cuenta y se pueda desmentir ciertas cosas que dice la gente para que los pacientes puedan acceder a este tratamiento con una mayor afinidad. Cuéntanos un poco qué es la diálisis. Bueno, la diálisis es un proceso mediante el cual se van a extraer las toxinas y el exceso de agua del organismo de una persona que tiene falla renal, sea esta de manera aguda o de manera crónica, ¿sí? Es importante conocer que la diálisis es un tratamiento que sustituye de manera parcial la función que realizan los riñones cuando estos se encuentran sanos, y evidentemente no es un tratamiento curativo, es un tratamiento únicamente de soporte. Bueno, como tú lo has dicho en este momento, es un tratamiento que sustituye en forma parcial. Esto quiere decir que no es curativo, sino es un tratamiento hasta cierto punto paliativo, porque lo que hace es fingir las funciones del riñón, pero no puede sustentarlas en la forma que estos lo hacen, ya que los riñones trabajan normalmente todos los días, las 24 horas del día, y con la diálisis solo solventamos algunas horas y solo dos de sus funciones, que son limpiar las toxinas y eliminar el exceso de agua. Ahora, para los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada, ¿hay algún otro tipo de tratamiento que sustituya a la diálisis? Es una de las preguntas comunes que siempre nos encontramos, y la respuesta es totalmente no va a ser un no rotundo, porque podemos brindar al paciente un tratamiento que se conoce como tratamiento clínico, que consiste en dar medicación para suplementar los déficits de algunas de las vitaminas, por ejemplo, vitamina D, ácido fólico, vitaminas del complejo B, que se encuentran alterados en estadios ya avanzados de la enfermedad. Esto quiere decir cuando la funcionalidad de los riñones están bajo el 15%. También vamos a añadir al tratamiento un poco de calcio, diuréticos para controlar el exceso de líquido que se acumula en el cuerpo. Sin embargo, esto va a haber un momento que no es suficiente para poder lograr el control de la enfermedad, y que sí va a requerir en cierto punto diálisis en algún momento, porque no vamos a tener la capacidad de solventar todo esto. Sin embargo, es importante también aclarar que, como todo tratamiento, también depende de la voluntad del paciente. Obviamente, si el paciente no está de acuerdo con este tratamiento, no desea someterse a la diálisis, la alternativa es mantenerle con medicación hasta cuando se pueda. Pero obviamente el tratamiento que es para la enfermedad renal crónica terminal va a ser siempre la indicación diálisis, ¿no? Bueno, los riñones cumplen funciones muy importantes, ¿no? Es quien se encarga de depurar la sangre y de eliminar una serie de toxinas. Si es que estas toxinas se encuentran dentro de nuestro cuerpo, pues todo empieza a fallar. En cuanto a los tratamientos de carácter alternativo, el uso de la medicación naturista, herbolaria, las famosas hierbitas, la medicina tradicional, el consumo de hierbas como el llantén, el boldo, cola de caballo, dulcamara, chancapiedra, son conocidas popularmente como buenas para los riñones.
En muchas de estas ocasiones, estas agüitas pueden ocasionar que la enfermedad progrese de manera rápida y que el paciente tenga una serie de complicaciones porque al aparentemente sentirse bien retrasa el ingreso a diálisis. Otras terapias, por ejemplo, los imanes, las tinas de agua, en las que supuestamente se realizan diálisis caseras, pues no son útiles. Utilizan también ciertos brebajes con múltiples sustancias que no se ha comprobado que tengan algún beneficio y que pues es evidente que no tienen ninguna base científica de quienes lo recomiendan. Estas hierbas en ocasiones producen un aumento de diuresis. El paciente empieza a orinar y aparentemente a su criterio pues piensa que su cuerpo se está lavando, ya que está orinando bastante, entonces las toxinas las está eliminando, pero no es así, porque el daño estructural se encuentra en la célula más pequeña del riñón. Claro. Es cierto lo que dices, muchos pacientes ven programas o buscan en internet y comienzan a utilizar estos métodos alternativos y lo único que hacen es complicar más su organismo, porque el hecho de no eliminar las toxinas, más allá de que el cuerpo se encuentre en un ambiente tóxico, causa múltiples complicaciones a nivel de corazón, de huesos, de ojos, complicaciones que luego no hay manera de resolverlas y que ya prácticamente damos por perdido. Además, es importante que un pilar fundamental en el tratamiento de un paciente con enfermedad renal avanzada, que quiere decir con porcentajes de función menores al 30%, es la dieta. La dieta sí es un pilar fundamental y obviamente tendremos que hacer una restricción en las proteínas, sobre todo la carne roja. Tendrá el paciente que ingerir menos carne porque esto produce mayor desechos en el cuerpo y obviamente eso causa mayores molestias, ya que si bien si el cuerpo se va adaptando a estas molestias de la toxicidad, va a haber un momento en que también ya pierda totalmente el equilibrio. Bueno, ¿cuándo un paciente debe ser sometido a diálisis? El paciente debe ingresar a diálisis cuando tiene una función menor al 15%. Esa es la indicación que se maneja a nivel internacional. Sin embargo, hay pacientes que no están en controles frecuentes y que llegan ya en estadios mucho más avanzados, con función menor del 10% y que lo que hacen es retrasar el tratamiento. La enfermedad renal no solo produce, a veces no produce síntomas que nosotros podamos darnos cuenta, sino que se relaciona con otras cosas que muchas veces el paciente piensa que es otra enfermedad o que a veces personas que viven en el campo o que están un poco alejadas de la ciudad relacionan con brujería o como que les han hecho algún mal, entonces comienzan a perder peso. Tienen asco a las comidas, vómito frecuente. Estos son síntomas de toxicidad que se llaman síntomas urémicos o toxicidad urémica y que son criterios ya para entrar a diálisis. Hay otros criterios. ¿Cuáles otros criterios puedes indicarnos? Bueno, ahí tenemos el edema agudo de pulmón. Pues el edema agudo de pulmón se refiere a una acumulación de líquido de manera anormal dentro del pulmón. Esto lo que hace es evitar que el pulmón se expanda normalmente y que entre aire, entre oxígeno para realizar el intercambio de gases en la parte más pequeña del pulmón. Otro síntoma es la anuria, es decir, el paciente deja de orinar y si orina en poca cantidad. La acidosis metabólica también entra aquí, pues nuestro medio tiene que estar en un medio en un medio ácido. Alcalino. Corte. Ya, o sea, tiene que estar alcalino. Ya. Bueno, uno de los otros síntomas es la anuria, es cuando el paciente deja de orinar normalmente. Si disminuye completamente la cantidad de orina o pues puede haber una poca cantidad. La acidosis metabólica, pues nuestro cuerpo guarda un equilibrio entre álcali y ácido, entonces se mantiene alcalino. Esa es la idea, que nuestro cuerpo funcione a este nivel. Una vez que el medio se hace demasiado ácido, empieza a tener una serie de manifestaciones. Aumenta el potasio. El potasio es uno de los electrolitos muy importantes en la funcionalidad de las células de nuestro cuerpo. Los niveles elevados de potasio hiperestimulan a la célula y hace que ésta funcione mal. Además, pacientes con falla renal aguda también requieren diálisis si presentan estos problemas. También aquí te hago una pregunta. ¿Cómo sabes el porcentaje de función del riñón?
Bueno, para nosotros tenemos fórmulas para establecer una relación más o menos, no es tan exacta, pero sí nos da una buena apreciación del funcionamiento renal y lo hacemos con fórmulas. Son fórmulas estandarizadas que ya se han hecho investigaciones ya en grandes poblaciones de individuos y que lo hacemos en base al valor de creatinina en sangre. Entonces hacemos un examen simple laboratorial de creatinina y con base a ese resultado más la edad del paciente, el peso, podemos establecer el porcentaje de funcionamiento renal. Junto con otros marcadores en sangre podemos establecer la necesidad o no del requerimiento de diálisis. Hay que tomar en cuenta que muchos pacientes tienen porcentajes extremadamente bajos de funcionamiento y sin ninguna otra molestia, lo que les hace estar un poco renuentes al inicio del tratamiento con diálisis. Bueno, en estos pacientes debemos conversar sobre los tipos de diálisis que hay, cómo podemos manejarles por un tiempo, y lo que hacemos es prepararles para la entrada a diálisis sin diferir mucho, o sea, sin tardar mucho, porque mientras más demoramos el tratamiento, obviamente el paciente va a tener muchas más complicaciones y sobre todo aumenta más del 30% el riesgo de muerte por un problema cardíaco, por ejemplo, infarto agudo de corazón o infartos cerebrales, ¿no? Bueno, en sí la hemodiálisis involucra directamente a la sangre del paciente. Esta es filtrada por una máquina externa, es llevada hacia un filtro compuesto por pequeños capilares, pequeños tubitos, en donde la sangre circula por el interior, mientras que fuera de esta circula una solución salina que realiza la limpieza de las toxinas, ¿no? Esta es la que saca las toxinas de la sangre. Habitualmente se hace 3 veces por semana en un centro de diálisis especializado con una duración entre 3 y 4 horas de acuerdo a los requerimientos del paciente. Ya que involucra la utilización de sangre, se requiere un acceso vascular, que es por donde la sangre del paciente va a salir con la fuerza suficiente hacia la máquina. Esta puede ser una fístula arteriovenosa, que consiste en la unión de una vena de gran calibre, esto es hecho por cirugía, a una arteria y vena, o un catéter de diálisis. Es donde se conecta, digamos, la aguja, sale la sangre hacia la máquina y realiza la función del riñón. Y a su vez ya retorna la sangre limpia. Claro. En esto vale la pena recalcar que la hemodiálisis utiliza la misma sangre del paciente, o sea, no es que se está ocupando sangre de otras personas para infundirle durante el tratamiento, que es una de las dudas frecuentes que hay en el paciente. Lo ideal, como ya les dije hace un momento, es que el paciente ingrese preparado al tratamiento, o sea, con una fístula que va a ser por donde sale la sangre a la máquina, pero en casos emergentes utilizamos lo que tú ya mencionaste, que es un catéter, que es una especie de manguerita como las de los sueros, un poquito más gruesa, que se ubica en un vaso que puede estar a nivel del cuello, a nivel de la pierna, para que nos dé un flujo de sangre grande. O sea, la diálisis no podemos hacer en las venas normales, necesitamos siempre un dispositivo que nos dé un flujo de sangre adecuado. Bueno, aparte de la hemodiálisis, tenemos también la diálisis peritoneal, que es el otro tipo de diálisis. Esta, aunque suene un poco más complicada, no lo es inclusive un mecanismo mucho más simple. Este no involucra la sangre del paciente, este va a involucrar una membrana que es propia del cuerpo, que forra toda la parte de la cavidad abdominal, que se llama peritoneo. Este revestimiento, que se encuentra muy vascularizado, tiene muchos vasos sanguíneos, va a ser la labor del filtro de diálisis. Entonces lo que se realiza es introducir un líquido, una solución de diálisis peritoneal que está realizada a base de dextrosa, o sea, de una sustancia que tiene bastante peso osmótico. Se introduce en el abdomen, va a permanecer en el abdomen durante un tiempo, una permanencia dependiendo del paciente, y posteriormente, luego de unas horas, va a ser drenada o se le saca de la cavidad y va a salir con todas las sustancias de desecho y además con el exceso de líquido que se ha podido sacar durante ese periodo de tiempo. La ventaja de la diálisis peritoneal en relación a la hemodiálisis es que esta se puede realizar en el domicilio del paciente, o sea, de hecho se realiza en la casa
y tiene esta ventaja de que el paciente no tiene que movilizarse a un centro hospitalario, a un centro de diálisis, y que se realiza durante la noche, por lo que no interfiere con el sueño, no va a hacer ruido la máquina, y siempre va a estar disponible una persona que está preparada en cuanto a los problemas que pueden surgir de la diálisis para brindar la ayuda durante las 24 horas del día. Si nos preguntan cuál diálisis es mejor, ¿cómo harías la recomendación? Bueno, los dos tipos de diálisis tienen muy buena efectividad. Cada uno tiene sus ventajas. La diálisis peritoneal suele ser la primera elección en niños y jóvenes, ya que ésta preserva los accesos vasculares. Los vasos sanguíneos permiten una mayor opción de tratamiento a largo plazo, mientras que la hemodiálisis permite el control más estricto del paciente, ya que éste se encuentra en contacto permanente con el profesional médico y la enfermera. Aquí también surge la pregunta, ¿de qué depende que un paciente vaya a hemodiálisis y el otro vaya a diálisis peritoneal? Bueno, esta decisión está basada en varios factores. Primero es la decisión del paciente, cuál tipo de terapia tiene mayor afinidad, cuál le gustó más durante la inducción, porque obviamente al paciente se le va a indicar los tipos de diálisis, las ventajas, desventajas y con cuál se siente más a gusto. Ahora en nuestro medio, como muchos pacientes llegan ya en estado terminal, o sea, cuando ya requieren diálisis, entrar a diálisis de manera emergente, obviamente van a entrar a hemodiálisis, que es la que mayor ventaja nos permite para limpiar rápidamente toxinas y sacar de la emergencia, pero posteriormente igual se le puede cambiar de terapia a decisión. Otro dato importante para escoger la terapia es el antecedente de cirugías en el paciente, de cirugías en el abdomen. Si el paciente tiene cirugías extensas, con muchas adherencias por la cicatrización, obviamente no va a ser adecuado para diálisis peritoneal, porque esta capa que está recubriendo el abdomen no va a estar en buena condición como para hacer ese trabajo del filtro que necesitamos, entonces será derivado a hemodiálisis. En caso contrario, pacientes que no tienen buenos vasos sanguíneos, pacientes diabéticos muy avanzados en edad, que no tienen buenos vasos para poder acceder para hemodiálisis, serán derivados a diálisis peritoneal. Pero siempre tomando en cuenta la decisión del paciente y de la familia, sobre todo de los cuidadores, porque son pacientes que para los dos tipos de terapia van a requerir apoyo total de la familia. Uh-huh. Bueno, como todo procedimiento también tiene sus complicaciones. Las complicaciones de la hemodiálisis puede ser la hipotensión, es decir, que se baje la presión de golpe, o a su vez la hipertensión, lo contrario, que la presión se eleve de golpe. Dolor de cabeza, escalofrío, muchos refieren escalofrío durante el proceso, dolor lumbar, dolor en el tórax, puede tener fiebre, arritmia, quiere decir que el corazón empieza a latir de forma anormal, y pues eventualmente la muerte. Claro, bueno, hay que tomar en cuenta que los pacientes que acuden a las sesiones de hemodiálisis son pacientes ambulatorios. ¿Qué quiere decir? Son pacientes que no están hospitalizados, que acuden de su casa al centro de diálisis o de su casa al centro hospitalario, se realizan su terapia a las 3 horas y media, 4 horas y luego van nuevamente a su domicilio o a sus actividades habituales. Estas complicaciones que suelen ocurrir durante la diálisis, la mayoría son de leve intensidad y que pueden ser solventadas durante el tratamiento y luego el paciente puede seguir con sus actividades de forma totalmente normal. Complicaciones más graves obviamente requerirán hospitalización o un tiempo de observación después del tratamiento. En cuanto a la diálisis peritoneal, tampoco está exenta de complicaciones, pese a que tiene menores complicaciones que la hemodiálisis. La complicación más grave es la peritonitis. Estas son infecciones que se producen en el peritoneo, en la membrana que recubre los órganos del abdomen y que debe ser tratada con antibióticos. Muchas veces tampoco es grave, puede ser tratada inclusive en el domicilio, ya cuando presenta el paciente mayor molestia, fiebre, dolor, obviamente tendrá que ser hospitalizado, sin embargo no tienen mayor alteración y pueden seguir con su tratamiento habitual. Puede también infectarse el catéter, ya que para realizar la diálisis obviamente necesitamos un lugar por donde entre el líquido y este es un catéter que está ubicado en el abdomen, una manguerita que puede también infectarse. Puede haber dolor abdominal también durante el tratamiento, obviamente por la entrada de líquido, o también la sensación de llenura, ya que se distiende el abdomen por la cantidad de líquido.
En todo caso, hay que tomar en cuenta que si bien es cierto que son tratamientos crónicos a largo plazo que no son curativos, esa opción que ahora se tiene, que antes pues no, desgraciadamente no se tenía, y que muchos pacientes fallecían al no tener algo que sustituya la función de los riñones. La diálisis no es un equivalente de muerte. Muchos pacientes están en diálisis por muchos años y lo que se trata es que mantengan una buena calidad de vida, que se mantengan haciendo las funciones de su trabajo en su domicilio, sigan compartiendo con su familia, con sus amigos en las actividades habituales, obviamente con los cuidados pertinentes en cuanto a alimentación, en cuanto a acudir al tratamiento, en cuanto no a fallar al tratamiento, los que se realizan en casa, la diálisis peritoneal, y el apoyo familiar, que es indispensable. Muchas veces cuando nosotros hablamos con los pacientes y les mencionamos que deben entrar a un tratamiento de diálisis, lo toman como un equivalente de muerte y realmente no es así. Además, ahora también hay la opción del trasplante renal, que debido a que muchos pacientes están en estadios muy avanzados, no hay cómo hacerlo de forma anticipada, sino más bien cuando ya están compensados, poder acceder a un estudio para trasplante y ser trasplantados, ¿no? Ya, no sé si tienes algo más que decirnos sobre la diálisis o alguna pregunta. Bueno, ¿de dónde sale el mito de que lo que se escucha en los pacientes, ¿no? Entré a diálisis y mis riñones se acabaron? Bueno, esto viene por el motivo de que muchos pacientes, pese a que tienen una función muy baja de los riñones, todavía orinan. Sin embargo, esta orina no está eliminando desechos, o sea, es una orina que es prácticamente solo agua. Entonces no está cumpliendo los riñones con su función, pero una vez que entraron a diálisis, obviamente por lo que se modifica toda la parte hemodinámica, o sea, al salir sangre del cuerpo a una máquina, va menos sangre a los órganos internos durante el tratamiento, y la poca función, o sea, la poca orina que mantenían los pacientes ya no la van a tener, entonces dejan de orinar por completo, y a eso se refieren como que se les ha acabado los riñones, pero realmente desde antes ya no tenían esta funcionalidad. Esta es buena tu pregunta, porque los pacientes que se realizan diálisis peritoneal conservan por más tiempo esta capacidad de orinar, que ayuda obviamente a mantener el control del balance de líquidos, y es porque no hay estos cambios hemodinámicos tan severos como en la hemodiálisis, que se baja la presión de golpe, o hacen estos baches que se llaman, ¿no? Que está la presión bien, de pronto baja a valores muy bajos, luego recupera, y eso es lo que hace perder la funcionalidad. La diálisis peritoneal puede conservar por mucho más tiempo esta capacidad de orinar, aunque no eliminen toxinas. ¿Y qué enfermedades son las más comunes que llevan a una falla renal y a su vez a que se tome la opción de diálisis? Bueno, la enfermedad que más causa ingreso a diálisis, porque tiene una gran connotación en enfermedad renal, es la diabetes. La diabetes es que está encabezando la lista a nivel mundial. El grupo total de pacientes vamos a tener que el 80% son diabéticos, y de ahí viene en segundo lugar la hipertensión arterial no controlada, o sea, pacientes que son hipertensos por muchos años sin controles adecuados o que nunca supieron que eran hipertensos, es la segunda causa de entrada a diálisis. De ahí en el tercer lugar vienen las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, también encabezando la lista, la gota, y también otras enfermedades que muchas veces no se logra determinar porque el paciente ya llegó sin posibilidad de hacer un diagnóstico adecuado. Y el consumo también de antiinflamatorios. Ese es el más importante en nuestro medio. Muchas gracias por su atención. Sigan visitando nuestra página www.nefrolupus.com. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas, con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.